¿Cómo están? Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo están? Que se vayan conectando en un ratito empezamos, ¿ya? Ahí estamos.
Muy bien. ¿Cómo les ha ido con su práctica? Avanzando de a poco, Doc. Bien, entonces, cualquier duda, no se olviden que en las clases vamos. ¿Cuándo empiezan sus segundos parciales? El 26, Doc. ¿26? Sí, Doc. Ya. Pues ya no falta mucho tampoco. Ok. Bien, entonces, bueno, ya no nos falta mucho de temario tampoco, pero hay que ir avanzando después la práctica. Bien, entonces, como decíamos en la última clase, no pasamos lo último por el rezagado. Antes de esa decíamos que los AINES realmente afectan básicamente a todos los órganos y sistemas. No es como alguna vez se dice, diclofenaquito nomás, o qué sé yo, ibuprofenito nomás, no pasa nada, no hay ninguna alteración, ninguna complicación, no. Entonces, realmente vamos a tener afectación básicamente a nivel de todos los órganos y sistemas. Obviamente en esta, como vimos en esta diapositiva, vemos las reacciones adversas que se pueden presentar en general con el grupo de los AINES, es decir, que la mayor parte de los AINES, sobre todo los COX no selectivos, pueden presentar cualquiera de estos efectos adversos. Evidentemente, algunos son más frecuentes y algunos son más raros. Entonces, dentro de los que son de presentación rara, pues va a ser muy difícil que se presenten y son casos excepcionales nada más. Pero en un buen porcentaje, por ejemplo, decíamos que los efectos gastrointestinales son más comunes y estos suelen presentarse en mayor cantidad, podríamos decir, de situaciones o de mayor cantidad de fármacos. Entonces, sí habrá que analizar un poquito estos elementos en el entendido de que hay que considerar, si quieren, la presentación de cualquiera de estos elementos. Y también vamos a tener que algunos AINES en particular pueden tener algunos componentes que se relacionen con otros efectos adversos al margen de estos, ¿sí? Entonces hay que analizar siempre para cada caso en particular. Manejamos los elementos en general del grupo como tal, pero también vemos que muchos elementos pueden individualizarse dependiendo del fármaco en particular. Por eso que dentro del propio grupo de los AINES vamos a tener AINES más tóxicos y AINES menos tóxicos. Entonces vamos a empezar con los fármacos. No vemos todos los AINES que existen porque realmente son demasiados. Pero pues sí vamos a mencionar los que son de uso más común por un lado y por otro lado los AINES que tienen alguna característica particular que hace que destaquen, podríamos decir, dentro del grupo de los AINES. Entonces los vamos a ir analizando. Uno de los AINES que no podemos dejar de analizar es el ácido acetil salicílico, porque en realidad este es el prototipo de los AINES, es el primer AINE que se ha creado, es el primer AINE que ha salido al mercado y que se ha usado pues ampliamente para muchas situaciones en las que sí estaba aplicado y muchas otras en las que no estaba aplicado, no tenía una coherencia en relación a su presentación. Entonces vamos a ir analizando estos elementos.
Sabemos que su nombre comercial es aspirina. No es el único nombre comercial, pero es el más conocido. Entonces, este se ha conocido pues a nivel de todos los países del mundo, podríamos decir. Entonces, ¿qué características tiene? Vamos a ver que es un ácido orgánico simple, tiene una pKa de 3, o sea, es bastante ácida su estructura. In vitro se ha visto hasta una pKa de 3.5, o sea, no hay variación, podríamos decir, muy grande, pero sigue siendo una sustancia sumamente ácida. La absorción es buena a nivel de estómago, porción superior del intestino delgado. Las concentraciones plasmáticas las encontramos más o menos entre 1 hasta 2 horas de haber administrado el fármaco. Y fíjense, este dato es súper importante. Bueno, no como tal, sino vamos a analizar por qué es importante en relación a las características cinéticas. Su vida media es apenas de 15 minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, su vida media es terriblemente cortita. ¿Esto qué va a significar? Si respetáramos el tiempo o el intervalo para determinar cada cuánto deberíamos darle, respetando las 4 vidas medias que mencionábamos antes, básicamente tendríamos que darle una dosis cada hora, ¿no es cierto? Porque 4 vidas medias sería 1 hora. Y no damos cada hora, ¿sí? Entonces vamos a analizar por qué. Y en este caso, en realidad esa vida media no es el punto más importante ni es el punto que se considera para determinar el intervalo de dosificación. Entonces vamos a ver esos elementos. Al metabolizar se utiliza esterasas tisulares y plasmáticas y se convierte en ácido acético y salicílico o en salicilatos de distintas estructuras químicas para finalmente eliminarse por el riñón. Va a inhibir de forma irreversible a la COX y este es el punto más pesado, por decirlo así, comparado con su vida media. Por este mecanismo de acción, la vida media pierde relevancia. Y no importa si en 15 minutos ya hemos eliminado el 50% y si en 1 hora ya hemos eliminado todo, porque al ser irreversible el bloqueo de la COX, el efecto va a permanecer aún en ausencia del fármaco, ¿sí? Como es una sustancia tan ácida, el sistema de eliminación de ácidos a nivel renal va a ser el encargado de su eliminación. Entonces vamos a poderlo eliminar con alcalinización de la orina, porque es ácido, ¿no es cierto? Aplicamos ecuación de Henderson-Hasselbalch. Si hablamos del mecanismo de acción, vamos a ver que existe una inhibición irreversible de la COX plaquetaria cuando hablamos del efecto antiagregante plaquetario, y eso significa en la plaqueta que este fármaco que ha sido inhibido, esta plaqueta que ha sido inhibida, nunca más se va a poder agregar. No importa si ya no hay fármaco, no importa si ya se eliminó todo el fármaco, la plaqueta que ha sido inhibida nunca más se va a poder agregar con otra plaqueta. Entonces, literalmente, ese efecto va a persistir de 8 a 10 días, que es la vida útil de la plaqueta. Es decir, esa plaqueta nunca más va a servir y tiene que destruirse, sintetizarse una nueva plaqueta y la nueva plaqueta recién va a poder agregarse nuevamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que determina que, por ejemplo, cuando buscamos el efecto antiagregante plaquetario, con dosis de 100 miligramos por día, es decir, cada 24 horas, es suficiente para obtener ese efecto.
No necesitamos darle más al paciente. Y con eso tenemos excelentes resultados, ¿sí? Justamente porque pues no necesitamos nada más en el entendido de que eso es suficiente para obtener ese efecto a ese nivel. Entonces, y la pregunta será, si esa plaqueta nunca más se va a agregar y el mecanismo de acción es irreversible, ¿por qué tengo que darle dosis cada 24 horas? ¿Por qué no le doy una dosis cada 10 días, por ejemplo? ¿Por qué tengo que darle cada día? ¿Qué dicen? ¿Por qué? Porque se hacen nuevas plaquetas. ¿Cómo? Porque se sintetizan nuevas plaquetas. Muy bien. Entonces, todos los días existen nuevas plaquetas que se están formando, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que una plaqueta que inhibidó, hoy era su día 10, entonces hoy se va a morir y ya no voy a tener ese efecto antiagregante. O puede ser que hoy inhibí 100 plaquetas y se crearon otras 100, porque recuerden que el recambio de las células hemáticas es constante. Entonces, si quiero mantener el nivel de antiagregación que necesito, tengo que sistemáticamente ir bloqueando las plaquetas para que se mantenga en el nivel que necesito para alcanzar la anticoagulación deseada, ¿sí? Porque somos, si quieren, móviles. Recuerden que nuestra homeostasis es dinámica, no es estática. Entonces, el fármaco también tiene que cumplir esos elementos para conseguir estas respuestas, ¿sí? Bien. Estas dosis que nos dice cada 6, cada 12 horas, vamos a ver que están más diseñadas para conseguir el efecto antiinflamatorio, analgésico, antipirético, que se ha utilizado con esos objetivos también en ciertas épocas, pero hoy en día pues no es para lo que se utiliza principalmente el ácido acetilsalicílico. Entonces, fíjense, como analgésico, antipirético, en general era suficiente dosis menores a 600 miligramos por día, pero cercanos a este parámetro. Por ejemplo, qué sé yo, 100 miligramos cada 8 horas, o 100 miligramos cada 6, o 200 miligramos cada 8, y con esos valores se conseguía buena analgesia, buena antipirexia, ¿sí? Es más, van a ver que, por ejemplo, es muy común que el paciente cuando tiene cefalea se tome una aspirina de 500, porque la aspirina convencional, la que más se ha usado, viene de 500 miligramos. Entonces se toma una aspirina de 500. O en muchos casos se toman 2 aspirinas de 500 juntas, pero una sola vez al día. En realidad solo PRN, si les duele toman y si no les duele no toman, ¿sí? Entonces si se fijan con 2, por ejemplo, estamos un poco por encima de este parámetro, pero produce buena analgesia, ¿sí? Pero estaríamos ya en 1 gramo, por decirlo así. Para obtener el efecto antiagregante plaquetario, usamos dosis entre 81 a 325 miligramos por día. La dosis más común como antiagregante plaquetario es de 100 miligramos. La famosa aspirineta que conocemos casi todos viene de 100 miligramitos, es aspirina de 100 miligramitos, ¿no? Entonces, las que más se usan son de 81 miligramos, que hay comprimidos que vienen de 81 y hay otros que vienen de 100. Y con unita de esas por día es suficiente para mantener un efecto antiagregante plaquetario útil y sumamente eficiente, ¿sí? En cambio, fíjense, para obtener efecto antiinflamatorio, las dosis entre 3 y 4 gramos por día. Es decir, aquí estamos hablando, pónganse 500 miligramos cada 6 horas o incluso 1 gramo cada 6 horas. ¿No? Harto, es una dosis realmente alta. Pero para obtener el efecto antiinflamatorio necesitamos dosis así de altas.
Obviamente en su momento se utilizaba esto porque era lo único que teníamos, lo más cercano, lo que podíamos usar, digamos, en ese momento específico. Posteriormente que fueron saliendo nuevos AINES con otras características y demás, pues ya no era necesaria una dosificación tan alta, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque obviamente mientras mayores sean las dosis que utilizamos, más efectos adversos van a aparecer, ¿sí? Mientras más altas sean las dosis que usamos, más intensos van a ser los efectos adversos. Entonces, con estas dosis así de altas, aparecían básicamente todos los efectos adversos que hemos mencionado. En cambio, van a ver cuando se usa con efecto antiagregante plaquetario, prácticamente no aparece ningún efecto adverso. El paciente va súper bien. Incluso, fíjense, en condiciones normales dijimos que los AINES no se recomienda utilizar en pacientes cardiópatas, ¿sí? Por el riesgo que tenemos a nivel renal, vascular, etc. Pero en la dosis antiagregante plaquetario se usa en cardiópatas para hacer profilaxis trombótica, porque los efectos adversos son mínimos y en general no se presentan, ¿sí? Entonces es de suma importancia poder considerar estos elementos justamente porque hoy en día lo clásico, por decirlo así, es usar la dosis antiagregante plaquetaria. Entonces, clásicamente se ha usado el ácido acetil salicílico en cualquier situación de fiebre, dolor, inflamación de leve a moderada intensidad y también en pacientes en los que queremos hacer profilaxis trombótica. Sin embargo, hoy en día la tendencia es manejar para la profilaxis trombótica, porque como analgésico, antipirético, antiinflamatorio, existen mejores alternativas con menos riesgo porque no se necesitan alcanzar dosis tan altas, ¿sí? Entonces, fíjense algunas situaciones en las que se han usado, ¿no? Cefaleas, otitis, sinusitis, postquirúrgicos y demás. Sí existen estudios interesantes en los que mencionan que dosis bien bajitas de ácido acetil salicílico de forma constante pueden disminuir el riesgo de preeclampsia y eclampsia en pacientes que ya tienen antecedentes de estas complicaciones. También se han usado en dismenorreas, dolores de origen canceroso, obviamente en etapas iniciales, porque en etapas avanzadas, como hemos dicho antes, en general los AINES fracasan para controlar el dolor y hay que recurrir a alternativas más potentes. Entonces, básicamente hoy en día la principal situación en la que se usa ácido acetil salicílico es profilaxis trombótica. ¿Y en quiénes hacemos profilaxis trombótica? Pacientes con ataques isquémicos transitorios, pacientes con anginas inestables, pacientes con trombosis de arterias coronarias, porque en todos estos casos existe riesgo de trombosis y que esos trombos vayan a producir lesiones, coágulos, bueno, esos trombos que son coagulitos que se han liberado y que están circulando, vayan a producir obstrucción de vasos de pequeño calibre en cualquier lugar donde existan vasitos de pequeño calibre. Entonces pueden producir infartos cardíacos, accidentes cerebrovasculares, tromboembolismos pulmonares, tromboembolias periféricas, o sea, pueden producir complicaciones a este nivel. Y obviamente estas no son las únicas situaciones en las que se hace profilaxis trombótica. Por ejemplo, si tengo un paciente que es ancianito, que es cuadripléjico, que no se mueve, también tengo que hacer profilaxis porque tiene factor de riesgo por éstasis vascular, ¿sí? Y obviamente hay situaciones en las que la profilaxis tiene que ser permanente y hay situaciones en las que la profilaxis va a ser temporal. Por ejemplo, estos últimos años se ha empezado a hacer profilaxis antitrombótica en azafatas y pilotos que cuando tienen itinerarios muy pesados, en los que van a estar muchas horas en vuelo, en posiciones estáticas y a niveles altos, entonces tienen riesgo de trombosis por la éstasis vascular. Entonces ellos toman ácido acetil salicílico como profiláctico durante unos cuantos días en los tiempos en que van a tener estos itinerarios así tan pesados. Y después de eso, pues no necesitan tomar más.
porque el factor de riesgo desaparece, ¿no? Pero si tuviera, por ejemplo, un paciente al que le hemos hecho una cirugía porque tenía valvulopatía, le hemos puesto una prótesis en el corazón, hemos reemplazado una válvula por una válvula artificial, no le vamos a quitar su válvula o le vamos a cambiar su válvula cada año, por ejemplo, ¿no? Va a permanecer ahí. Y la presencia de esa válvula, al ser un material que no es de tejido vivo, pues representa riesgo. Por lo tanto, ese paciente va a recibir profilaxis trombótica toda su vida, ¿sí? O si es un pacientito que está en silla de ruedas, tiene hemiplegia y además ya ha tenido un accidente cerebrovascular, como consecuencia de eso ha quedado con la parálisis, tiene factores de riesgo y además es viejito y además es hipertenso, tiene 4 factores de riesgo diferentes, entonces vamos a hacer profilaxis permanente, ¿sí? O, por ejemplo, paciente obeso mórbido, no se mueve, pesa 250 kilos y no logra sostenerse en pie, entonces está postrado en cama todo el día. Tiene riesgo porque está estático, ¿sí? O un paciente post cirugía, lo han atropellado, le han fracturado la cadera, entonces lo han operado, le han hecho una reconstrucción de las caderas porque estaban fracturadas ambas. Hasta que vaya recuperando, pues no se va a mover. Ya una vez que esté bien recuperado, sí, lo vamos a mandar a hacer fisioterapia, qué sé yo, pero la primera etapa de recuperación no, va a estar lo más quieto posible. No, boluda, uy, no. ¿Quién es la boluda? Estás con tu micrófono abierto, Yesenia. Ok. Entonces, en todas esas situaciones donde existe alto riesgo de trombosis, pues vamos a tener que hacer profilaxis, ¿sí? Y en esos casos, pues se da muy bien el ácido acetil salicílico. En el contexto actual, es uno de los fármacos que se ha empezado a utilizar en el esquema inicial en pacientes leves como antiagregante plaquetario, ¿no es cierto? Entendiendo que en COVID tenemos riesgo de trombosis. Entonces, en ese tipo de situaciones nos va a permitir proteger al paciente y hacer profilaxis adecuada. Obviamente, si el paciente va empeorando, va pasando de una fase leve a una moderada o de una moderada a una severa, el ácido acetil salicílico va a ser insuficiente y vamos a tener que darle anticoagulantes para disminuir riesgo, ¿sí? Entonces, en cada caso va a ser o vamos a tener que considerar estos elementos para determinar qué vamos a usar en el paciente y qué no. También existen algunos estudios que estaban en primera fase, falta iniciar, bueno, ya deben estar terminando la segunda fase, pero han demostrado que dosis pequeñas de ácido acetil salicílico de forma constante pueden disminuir la incidencia de cáncer de colon en pacientes con antecedentes de riesgo. Como les digo, faltaba la segunda fase de análisis para decir que realmente es un factor protector o que no lo es. Entonces está todavía en análisis. Si hablamos de las reacciones adversas del ácido acetil salicílico, pueden aparecer todas las que hemos mencionado para los AINES, pero las de mayor frecuencia, es decir, las reacciones más comunes, son la intolerancia gástrica, donde vamos a ver úlceras gástricas y duodenales, que esta es muy común, sobre todo si usamos dosis analgésicas antiinflamatorias principalmente, es decir, dosis más altas. También puede haber hepatotoxicidad. El asma es un efecto adverso de alta importancia, ¿sí? Recuerden que dijimos que los AINES son conocidos como un grupo farmacológico que puede producir hiperreactividad bronquial porque produce espasmo a nivel de la vía respiratoria. Y el que más se ha relacionado con este tipo de reacciones es justamente el ácido acetil salicílico. Entonces, con el ácido acetil salicílico, pues vamos a ver que sí se pueden presentar crisis asmáticas incluso. Entonces, el asma
es una situación en la que el uso de aspirina está contraindicado. Y justamente esta hiperreactividad bronquial, que es más frecuente en los niños, es la razón por la que está contraindicado el uso de aspirina en niños pequeños, porque en ellos aumenta potencialmente el riesgo de hiperreactividad bronquial y crisis asmáticas. Pero no es la única situación. Aparte de las crisis asmáticas, que es con el que más se ha descrito, en los niños se ha descrito una encefalopatía severa que es conocida como síndrome de Reye, que es una encefalopatía específica producida por aspirina en niños, bueno, ácido acetil salicílico en niños. Entonces, por la aparición de esta encefalopatía, que es grave, es que hoy en día está contraindicado el uso de ácido acetil salicílico en los niños, ¿sí? Entonces no se debe utilizar. Obviamente no es que en todos los niños que uso va a presentar síndrome de Reye, porque como les decía en algún momento a nosotros de niños pues nos daban hasta como dulcecito, toma dulcecito, y nos daban para que chupemos aspirineta. Entonces, y no hemos presentado síndrome de Reye, pero como siempre les digo, es una lotería. Si te toca, te toca. ¿Quieres arriesgarte a que te toque? Bueno, pues te arriesgas. Pero si te toca, te pueden sancionar porque está contraindicado el uso ya desde hace bastantes años, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con el ácido acetil salicílico en los niños. También pueden aparecer reacciones exantemáticas como rash, prurito, eritema, aunque son poco frecuentes. Las hemorragias gastrointestinales se han visto sobre todo con dosis antiinflamatorias, es decir, las dosis mayores, lo mismo que la toxicidad renal, ¿sí? Entonces, fíjense, sí tiene efectos adversos importantes, pero están muy relacionadas a la dosis y al tipo de uso, ¿sí? Bien, un subgrupo dentro de los AINES es el de los salicilatos no acetilados. Entonces, cuando hablamos de los salicilatos no acetilados, vamos a ver tres como ejemplos: el salicilato sódico, el salicilato salicílico y el salicilato magnésico de colina. Entonces, este subgrupo se caracteriza primero porque tiene buen efecto antiinflamatorio, por eso es AINE, antiinflamatorio no esteroideo. Tiene leve efecto analgésico, o sea, comparado con el resto de los AINES, su potencia analgésica es muy débil. Entonces, si el problema principal del paciente es dolor, no es una buena alternativa. No va a producir alteración de la agregación plaquetaria de forma importante. Entonces, si quieren, por este efecto es más seguro que los otros AINES cuando por alguna razón el paciente tiene más riesgo de hemorragia, porque no va a producir efectos importantes a este nivel. Tiene buena potencia antipirética, aunque es raro utilizarlo con este objetivo. Y la razón por la que tiene esta variación en los efectos que hemos mencionado de los AINES en general es que su potencia inhibitoria de la COX es inferior a la del ácido acetil salicílico. Entonces eso determina que sí sea eficiente como antiinflamatorio, pero los otros efectos no sean muy relevantes. Pero por un lado eso también es bueno porque el riesgo de efectos adversos también es menor al de los AINES convencionales. Entonces, fíjense, puede ser una alternativa útil en todas aquellas situaciones en las que tenemos riesgo con el uso de AINES no selectivos. Por ejemplo, pacientes con asma, que ya hemos explicado por qué es peligroso, sobre todo el uso de ácido acetil salicílico. Pacientes con tendencias hemorrágicas. Por ejemplo, si tuviera un paciente hemofílico en el que necesita un efecto antiinflamatorio, puede ser de utilidad porque el riesgo de complicaciones hemorrágicas es mucho menor. Pacientes con disfunción renal también, porque el riesgo de complicaciones renales es más bajo por la disminución de la potencia, si quieren, del fármaco. Entonces, fíjense, en estas situaciones es más seguro que usar un AINE convencional y las dosis son de 3 a 4 gramos por día, pero divididos en varias tomas diarias, en general cada 6 o cada 8 horas.
Bien, tenemos también los inhibidores COX-2 selectivos. Entonces, desde eicosanoides hemos ido viendo que los COX-2 selectivos son más seguros, justamente por su mayor selectividad de la COX-2, con menos efectos adversos, porque la mayor parte de los efectos adversos está ligada al bloqueo de la COX-1, entonces podemos tener respuestas más eficientes, ¿sí?, en estos pacientes. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de el celecoxib, vamos a ver que el celecoxib es un inhibidor COX-2 selectivo, ¿sí? Es decir, que tenemos solamente acción sobre la COX-2. No importa si variamos factores externos como dosis, intervalos de dosis, cualquier otro factor externo no va a afectar esto, solamente va a actuar en la COX-2, ¿sí? Se usa de 100 a 200 miligramos cada 12 horas. Y al ser COX-2 selectivo va a tener buena potencia terapéutica con menores efectos adversos. No está exento de efectos adversos, pero tiene menos efectos adversos. Primero, que no tiene potencia antiagregante plaquetaria, que ese es un beneficio. Si el paciente no necesita el efecto antiagregante plaquetario, pues es mejor. Su capacidad de producir úlceras gástricas es mínimo, prácticamente inexistente, porque hemos visto que la protección de la mucosa gástrica está ligada sobre todo a la COX-1. Entre sus desventajas podemos mencionar que sí puede presentar exantemas, se ha visto interacción importante con la warfarina por el hecho de que se metabolizan ambos por la CYP2C9. Entonces pueden competir por el metabolismo y esto puede determinar alteraciones importantes sobre la función, si quieren, de la P450 y aumentar la probabilidad de toxicidad en el paciente. Si hablamos de los usos, pues vamos a ver que se usa más en enfermedad reumática, o sea, diseñado pensando en los pacientes con enfermedades reumáticas, entendiendo que estos pacientes normalmente necesitan usar los fármacos de forma más constante, por decirlo así. Es decir, los pacientes con enfermedad reumática van a usar periodos largos de tiempo los AINES porque no se van a curar, ¿sí? Entonces, tratando de buscar alternativas más seguras para estos pacientes, porque usan de forma sistemática los fármacos, es que se ha creado los COX-2 selectivos, ¿sí? Obviamente, hoy en día se usa en otros cuadros, en otras patologías en las que queremos buena efectividad con menos efectos adversos, ¿sí? El meloxicam podemos decir que se usa más que el celecoxib, pero es inhibidor COX-2 preferencial. Recuerden que la diferencia entre selectivo y preferencial es que el preferencial prefiere actuar en la COX-2, va a actuar en la COX-2 con mayor preferencia, valga la redundancia, pero si variamos factores externos como las dosis, los intervalos y demás, puede perder esa preferencia y empezar a actuar también en la COX-1 y entonces presentar todos los elementos relacionados a la COX-1, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del meloxicam, fíjense, tenemos de 7.5 a 15 miligramos por día como dosis, ¿no? Y normalmente pues se toma o una vez al día o cada 12 horas con muy buenos resultados. Como es COX-2 preferencial, pues su efecto es muy parecido al del COX-2 selectivo, ¿sí? No tiene potencia antiagregante plaquetaria y tiene menos riesgo de producir úlceras gástricas que los AINES no selectivos. Una ventaja es que no tiene interacción con la warfarina,
y pues las indicaciones son similares. Entonces se ha diseñado más para enfermedades crónicas como enfermedades reumáticas, osteoartritis. Sin embargo, ¿qué vamos a decir? O sea, al ser AINES, sí tienen las As que hemos mencionado, son buenos analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos. Al ser COX-2 selectivos o preferenciales, no tienen la cuarta A, que sería la antiagregación plaquetaria, ¿sí? Pero, obviamente, el preferencial puede tenerla si no cuidamos los factores externos. Sin embargo, van a ver que se usa más meloxicam que celecoxib, justamente porque el celecoxib, recuerden, dijimos, pertenece a un grupo en el que han habido fármacos que se han retirado del mercado por complicaciones graves en los pacientes, es decir, muerte de pacientes. Entonces, el celecoxib es del grupo del rofecoxib y del valdecoxib. El celecoxib como tal, no ha tenido efectos adversos severos con muerte de pacientes, por eso es que se ha mantenido en el mercado junto con otros COX-2 selectivos, pero tienen la estricta recomendación, que está bien claro y remarcado en sus efectos adversos, contraindicaciones, que si el paciente tuviera antecedentes de enfermedades trombóticas o riesgo de trombosis y demás, no se deben usar estos fármacos, porque el riesgo de complicaciones trombóticas es alto, ¿sí? Entonces es importante que consideremos estos elementos para evitar cualquier tipo de complicación a este nivel, ¿sí? Bien. El diclofenaco es un AINE muy conocido y muy utilizado, y pues ha sido ampliamente utilizado sobre todo por los traumatólogos. Es un fármaco que les agrada bastante por algunos elementos que vamos a mencionar. Primero, que si bien es un inhibidor COX no selectivo, es decir, bloquea COX-1, COX-2, a diferencia del resto de los AINES, tiene muy buena acumulación en líquido sinovial. Por lo tanto, en lesiones de tipo traumática a nivel de articulaciones, es una excelente opción porque tiene buena acumulación en la articulación y el efecto va a ser mayor que del resto de los AINES. Sin embargo, al ser un AINE no selectivo, sí produce úlceras, tiene alto potencial de lesión de la mucosa gastrointestinal, sí se pueden producir alteraciones renales que son frecuentes y elevación de las transaminasas, es bastante hepatotóxico. Así que hay que tener mucho cuidado con la hepatotoxicidad y la nefrotoxicidad, ¿sí? Puede ser útil en dolor, inflamación, fiebre de leve a moderada intensidad, va bien, pero la bondad principal del diclofenaco es la analgesia, es decir, sí tiene las 4 As, pero su mayor potencia, podríamos decir, es sobre el dolor, el control del dolor. Entonces, sobre todo situaciones en las que existe dolor, se van a beneficiar enormemente por el diclofenaco. Pero también tiene las otras acciones, ¿sí? Y eso es algo que no debemos olvidar. Entonces, se ha usado mucho en enfermedades reumáticas, oftálmicas, queratosis, incluso en las náuseas postquirúrgicas, aparentemente estabiliza al paciente y tenemos efectos bastante importantes en relación a esto. Este diclofenaco es el que básicamente nos va, o lo vamos a tener en todas las presentaciones que nos podamos imaginar. Tenemos en ampollas, en cremas, en comprimidos, en gel, en parches, en gotitas. Entonces tenemos en gran cantidad de presentaciones. Cuando usamos por vía oral, que es una de las vías más utilizadas, en general usamos de 50 miligramos, de 75 y de 100, ¿sí? Una forma útil para usar el diclofenaco es si uso de 50, le doy cada 8, si uso de 75 miligramos, le doy cada 12, y si uso de 100, le doy cada 24. Pero obviamente esto depende
de cómo está el paciente y del nivel de síntomas que tiene el paciente. Porque los AINES, a diferencia de los antibióticos, no necesitan mantener un intervalo terapéutico estricto, ¿sí? Obviamente, si hay riesgo de que, por ejemplo, mi paciente está con dolor y la causa del dolor no va a desaparecer rápido porque, qué sé yo, está con una fractura, entonces le puedo dar en horario para mantenerlo estable en el tiempo mientras se vaya realizando la corrección y se vayan solucionando los problemas que causan ese dolor. Pero también podría darle PRN, es decir, por razón necesaria. Y solamente si le duele, pues toma. Si no le duele, no toma. Puede darse también de esta forma y está bien. ¿Sí? Tenemos buenos resultados y es algo eficiente, es algo que sí podemos hacer. Entonces también se puede utilizar de esa forma. ¿Sí? Bien, el caso del diflunisal, vamos a ver que este nos interesa porque si bien es un inhibidor COX no selectivo, este ha sido uno de los que ha dado bastantes resultados en pacientes con cáncer y metástasis óseas. O sea, es muy parecido a todos los AINES, es no selectivo, produce buen control del dolor, inflamación y fiebre, tiene circuito enterohepático, produce alteraciones renales y hepáticas igual que el resto, pero en pacientes con cáncer y metástasis ósea ha dado buenos resultados, ¿sí? Evidentemente, como decimos desde el principio, en las primeras fases va a ser eficiente el AINE, pero posteriormente se va a tener que ir dejando, o bueno, cambiando por fármacos más potentes, porque a medida que el cáncer progrese, la efectividad terapéutica va a ir disminuyendo con todo lo que usemos. Y sabemos que pacientitos con cáncer en etapas avanzadas toman las dosis más altas de opioides y aún así no hay buen control del dolor, ¿sí? Entonces, por esa razón nos interesa. Aparte de esto, de las metástasis, se ha usado en enfermedades reumáticas, cirugías dentales, lesiones orales, con buenos resultados. Entonces, su efecto principal es sobre el control del dolor, ¿sí? Igual que el del diclofenaco. El flurbiprofeno, si bien no se usa mucho en nuestro medio se usa más el ibuprofeno, pero es parecido. Vamos a ver algunas características interesantes. Este flurbiprofeno lo mencionamos porque, fíjense, aparte de ser un inhibidor no selectivo de la COX, vamos a ver que también afecta la síntesis del factor de necrosis tumoral y el óxido nítrico, lo que determina que su potencia como antiinflamatorio sea mayor que del resto de los AINES no selectivos. Entonces, lo común es usar 300 miligramos cada 8. Tiene circuito enteropático y pues si bien puede presentar los efectos que hemos descrito para los AINES en general, esta rigidez en rueda dentada puede ser uno de sus efectos adversos más severos, que se manifiesta con ataxia, temblores y mioclonías. Es rarísimo, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, por su gran potencia antiinflamatoria, y obviamente sabemos que la inflamación en general va a ir ligada al dolor, entonces ha sido muy utilizada para analgesia periquirúrgica en intervenciones de oído, nariz, cuello, que suelen ser procedimientos que, aunque sean estructuras pequeñas, por decirlo así, justamente por ser pequeñas y tener estructuras tan sensibles, el dolor es sumamente intenso. Entonces nos ayuda a controlar eficientemente a estos pacientes, ¿no? El dolor, la inflamación, sobre todo, disminuyendo potencialmente el dolor. Entonces se ha usado principalmente en este tipo de procedimientos, a nivel oftalmológico, en lesiones importantes en ojo, en las faringitis, para controlar la inflamación de forma más eficiente y de esta forma estabilizar al paciente. Bien, descansen 10 minutitos y continuamos con ibuprofeno.
Bien. Entonces continuaremos con el ibuprofeno. El ibuprofeno es un AINE de uso sumamente frecuente. Vamos a ver que es uno de los AINES que se usan con muchísima frecuencia, podríamos decir, en relación al resto. Y bueno, todo este último año en COVID ha sido uno de los que nos ha ayudado terriblemente en el manejo de pacientes con COVID, ¿sí? Entonces, fíjense, se puede usar ibuprofeno, la dosis mínima en el adulto es de 200 miligramos y la dosis máxima es de 800 miligramos. Y se puede utilizar de 200 a 800 miligramos cada 6 horas. O sea, sí se puede usar cada 6 horas. Lo más común en nuestro medio, van a ver, es que es usar cada 8 cuando se usa en horario. Y también se puede usar PRN, igual a lo que mencionábamos con el diclofenaco, es decir, se puede usar solo por razón necesaria, si le duele, si está inflamado, si tiene fiebre y demás. O se puede usar en horario también. ¿Se puede usar cada 6? Sí. ¿Se puede usar cada 8? También. ¿Se le puede dar 200 cada 8? Sí. ¿Se le puede dar 400 cada 8? También. ¿Se le puede dar 600 cada 8? Sí. ¿Y se le puede dar 800 cada 8? También. Lo mismo cada 6. Se puede. Mientras esté dentro de ese intervalo, pues está bien. ¿De qué va a depender que le demos 200, que le demos 800, que le demos 400? De la severidad del cuadro que presenta el paciente, ¿sí? Y eso pues lo van a decidir ustedes como médicos cuando valoren a su paciente y vean el grado de inflamación, de dolor, de molestia que tenga el paciente, ¿sí? Normalmente el de 200, por ejemplo, en nuestro medio no lo hemos manejado durante el tiempo. No es una prescripción común usar en adulto de 200, justamente porque pues no nos llega. No tenemos en nuestro mercado de 200. Bueno, tal vez ahora con el COVID van a empezar a hacer, pero creo que no. El que normalmente se ha manejado en nuestro medio es el de 400, porque 200 no nos llegaba. Pero sí ha empezado a llegar mucho de 200, el famoso Advil, que es el ibuprofeno americano, porque han empezado a traer fármacos, ¿no? En estos productos americanos, traen ropa americana, traen juguetes americanos y han empezado a traer fármacos americanos. Entonces, sí han empezado a traer bastante el Tylenol, que es el paracetamol de Estados Unidos, y el Advil, que es el ibuprofeno de Estados Unidos. Que obviamente Tylenol y Advil son nombres comerciales, ¿sí? No son genéricos. ¿Cuál es el genérico? Ibuprofeno de 200 miligramos. ¿Cuál es el genérico del Tylenol? Paracetamol de 500 miligramos, así es, ¿sí? Entonces es lo mismo. Obviamente, la gente piensa, por ejemplo, que nuestro ibuprofeno de 400 miligramos es igual que es equivalente al ibuprofeno de 200 miligramos de Estados Unidos, porque su ibuprofeno es mejor, dice. Y eso es mentira. Obviamente, si aquí compro ibuprofeno de marca Patito, sí, va a ser de mala calidad. Y si comparo ese ibuprofeno marca Patito con el ibuprofeno de laboratorios Bagó, por ejemplo, o de laboratorios Inti, que son laboratorios que tienen buena calidad, me va a parecer que el ibuprofeno marca Patito es menos potente. Pero no es que sea menos potente, es que es un mal fármaco, ¿sí? No porque el fármaco sea malo, sino porque quien lo fabrica no lo fabrica correctamente. Entonces, si comparo el ibuprofeno de Estados Unidos con el ibuprofeno de Bolivia, pero que es de una marca adecuada o buena, es igual. Pero si comparo el ibuprofeno de Estados Unidos con una marca Patito de aquí, seguro que me va a parecer mejor y va a ser mejor, pero no porque sea de Estados Unidos, sino porque con el que estoy comparando es malo, ¿sí? Entonces, sí tenemos productos buenos, pero aquí como entra cualquier cantidad de contrabando y no hay buen control de estos elementos, pues en muchos casos, como dijimos en los primeros temas, nos venden cualquier cosa y nos venden hasta fármacos sin principio activo. O sea,
valga la redundancia, nos venden fármaco sin fármaco. Entonces, ese es el problema en nuestro medio. En cambio, fuera, si no es con receta, no te venden. Si no tiene, qué sé yo, todos los registros y los controles de calidad adecuados, no se vende. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Pero dentro de nuestro producto interno sí tenemos productos de buena calidad y de excelente calidad, pero hay que saber cuáles son y no irnos siempre al que es más baratito, porque a veces ese muy baratito es malo, ¿no? No tiene buen principio activo. Entonces, normalmente manejamos el de 400 porque ese era el que más teníamos en nuestro mercado. Después empezaron a producir de 600. Entonces la tendencia fue a usar el de 600, más potencia antiinflamatoria. Luego llegó el de 800 y ya le tenían más respeto, entonces 800 muy fuerte, solo para casos más graves. Entonces, en general, lo común en nuestro medio es usar 600. En pacientes con COVID, justamente porque estamos usando más tiempo del que acostumbramos a usar AINES, normalmente los AINES usamos 2-3 días y después ya no, porque normalmente acompañan, por ejemplo, una infección de garganta. Yo le doy antibiótico, el antibiótico no va a hacer inmediatamente que mejoren los síntomas, lo acompaño al AINE porque el AINE sí va a controlar la fiebre, el dolor, la inflamación. Entonces, más o menos al tercer día el antibiótico ya ha bajado la carga bacteriana, ya está impregnando bien al paciente, ya no va a haber fiebre y demás, entonces ya no necesito el AINE. Entonces, normalmente se maneja así. Pero en COVID, como es un cuadro bastante largo, entre 28 a 35 días, el paciente va a seguir con molestias, tengo que controlar bien la inflamación, etcétera, se está usando 10 días en promedio, en algunos un poco más. Entonces, son periodos más largos de lo que normalmente estábamos acostumbrados a usar el ibuprofeno, así que se está usando el de 400, ¿no? En los adultos, en la mayor parte de ellos. Y obviamente asociado a los antigripales y los otros elementos. Entonces, fíjense, por ejemplo, el paracetamol, que no es AINE, vamos a ver que es analgésico, pero es pésimo como antiinflamatorio, por eso no es antiinflamatorio no esteroideo, está presente en los antigripales. Y al principio, cuando inició la pandemia, habían algunos artículos que salieron que decían que parecía que el ibuprofeno facilitaba el ingreso del virus, entonces que no se debería utilizar AINES, ¿no? Por esta razón. Y eso determinó que se maneje solo con paracetamol, ¿no? Antigripales y paracetamol para el manejo sintomático, y no se estaba manejando AINES. Pero después se empezó a ver que la razón o el elemento principal de complicación en los pacientes es la inflamación, y que si no se controla de forma temprana la respuesta inflamatoria, esto es lo que hace que evolucionen a fases más complicadas y que evolucionen desfavorablemente. Entonces, después se vio como no hubo evidencia de que realmente el ibuprofeno aumentaba la penetración, el ingreso del virus, y sí necesitábamos un efecto antiinflamatorio desde etapas iniciales, porque la inflamación era lo que determinaba las complicaciones. Entonces se introdujo nomás el ibuprofeno y se empezó a utilizar también el ibuprofeno con los antigripales. Entonces esa asociación ayudó bastante y hasta el día de hoy se está manejando así las fases iniciales o pacientes leves con muy buenos resultados, ¿no? Entonces el ibuprofeno, si bien es un inhibidor COX no selectivo, tiene varias ventajas en relación a todos los demás no selectivos. En primer lugar, su gran bondad, su gran, si quieren, su efecto estrella es la inflamación, es decir, la antiinflamación. Es un excelentísimo antiinflamatorio. O sea, tiene las 4 A's de los AINES, por ser no selectivo, tiene las 4 A's, pero su potencia antiinflamatoria es superior a la de la mayoría de los AINES no selectivos. Es excelente como antiinflamatorio. Si el problema del paciente es inflamación, el ibuprofeno es una excelente alternativa, ¿sí? En segundo lugar, los efectos adversos en relación a los otros AINES COX no selectivos son menores, es decir,
Decimos siempre que el ibuprofeno es un AINE más noble porque no lesiona tanto a pesar de no ser selectivo. Entonces, fíjense, tiene menos potencia de producir alteraciones en el sistema genitourinario, retención de líquidos, o sea, menos impacto de lesión a nivel cardiovascular y renal. Tiene también menos potencia de lesión de la mucosa gástrica que el resto de los AINES. Tiene también menos interacción con la coagulación que con el resto de los AINES. Así que es más seguro, si quieren, para estos 3 elementos que son súper importantes. Y se consigue muy buen efecto analgésico antiinflamatorio con dosis bajas, en general menores a 2 gramos por día. Por ejemplo, si le doy 200 miligramos cada 6 horas, le estoy dando 800 miligramos por día, menos de 1 gramo, ¿sí? La dosis usual que usamos, 400 cada 8, le estamos dando 1200 miligramos, seguimos menos de 2 gramos, que es la dosis más común. Si le doy 600 cada 8, que es la segunda dosis más común, le estoy dando 1800 miligramos por día, o sea, 1 gramo y 800, 1 gramo 8, 1,8 gramos, menos de 2 gramos. Entonces, se consiguen muy buenos efectos con dosis no muy altas. Así que es bastante seguro también por ese lado, ¿sí? Bien, ¿cuándo estaría contraindicado? En pólipos nasales, angioedema, reactividad bronquial. Después del ácido acetil salicílico, sí es un fármaco en el que también se han descrito casos de hiperreactividad bronquial. Entonces, si nuestro pacientito, por ejemplo, es hiperreactivo, tiene antecedentes de hiperreactividad respiratoria, hay que buscar una alternativa más segura. Probablemente en ese pacientito, por ejemplo, si estoy dándole para controlar fiebre, puede ser más seguro el paracetamol. Si quiero controlar inflamación, entonces tal vez sea mejor buscar, no sé, un cóctel selectivo o un diclofenaco, no sé, que me ayude un poco más, pero que tenga menos riesgo de reactividad bronquial. Pero, pues, riesgo-beneficio. Si no tiene antecedentes de hiperreactividad bronquial mi paciente, pues, puedo usar con bastante seguridad. Las meningitis asépticas en pacientes con lupus también son situaciones en las que no se debe utilizar. En todas estas, el riesgo de complicaciones por la enfermedad de base aumenta potencialmente. Entonces, el ibuprofeno podemos usar en dolor, inflamación, fiebre de leve a moderada intensidad, sabiendo que es un AINE COX no selectivo, pero que es más seguro que la mayoría de los AINES no selectivos y que nos va a dar buenos resultados en estos efectos. Y si el problema del paciente es fundamentalmente inflamación, es una excelente alternativa, ¿sí? Otros usos que podemos mencionar para el ibuprofeno, fíjense, tenemos el cierre del conducto arterioso. Si se acuerdan, cuando vimos eicosanoides, dijimos que se puede utilizar inhibidores de la COX para inducir el complete del cierre del conducto arterioso en niños que nacieron y no se completó el cierre, ¿no es cierto? Y que con fármacos nomás termina de cerrarse y ya está, no necesita intervención quirúrgica ni nada. Entonces, el ibuprofeno es uno de los que se puede usar con ese objetivo. También ha dado buenos resultados en la osteoartritis 1 de rodilla y en los dolores dentales postquirúrgicos. Se suele utilizar ibuprofeno asociado a paracetamol o asociado a otros que potencien su acción sobre el dolor y la inflamación. El famoso Novadol, si no me equivoco, tiene ibuprofeno y paracetamol asociados. Bien. Otro AINE que vamos a ver es la indometacina. Cuando hablamos de la indometacina, este es un AINE bastante antiguo, es de mucha utilidad porque vamos a ver que es súper potente, o sea, aparte de inhibir de forma no selectiva la COX, vamos a ver que también disminuye la acción de la fosfolipasa A y la fosfolipasa C. También disminuye la migración de neutrófilos y la proliferación de linfocitos T y linfocitos B. Y eso determina que sea también bastante potente sobre la respuesta inflamatoria.
Se usa de 50 a 70 miligramos cada 8 horas. Y si bien es muy parecido a los AINES convencionales, por esta su acción sobre esta respuesta inflamatoria que es más intensa o más potente que el resto de los AINES, se ha utilizado bastante en cuadros donde la inflamación es intensa, como en la gota, por ejemplo, pero además tiene efecto úrico-súrico, es decir, que facilita la eliminación de ácido úrico por la orina, lo que determina que sea más adecuado en pacientes con gota. Porque en pacientes con gota usamos AINES, ¿sí? Se puede usar AINES con alopurinol o colchicina con alopurinol. Entonces este AINE puede ser más benéfico porque nos va a ayudar a aumentar la eliminación de ácido úrico por la orina. Sin embargo, ¿qué debemos pensar? En pacientes con gota, que, por ejemplo, no pueden usar por alguna razón o está contraindicado el uso del alopurinol, que es el tratamiento de base, se les da Probenecid. El Probenecid es úrico-súrico, es decir, que facilita la eliminación de ácido úrico por la orina. Pero fíjense, si el paciente toma Probenecid, no le puedo dar indometacina, porque el Probenecid compite con la indometacina por el sitio de eliminación. Es decir, compite por la depuración renal y biliar, entonces aumentan sus vidas medias y eso aumenta el riesgo de toxicidad. Entonces no se los puede asociar. Si bien los dos son útiles en gota, no los puedo usar juntos. O uso Probenecid o uso indometacina, ¿sí? Aparte de los efectos adversos mencionados para los AINES convencionales, la indometacina también puede producir pancreatitis, que es una complicación grave, es rara, pero si se presenta es muy compleja. También se ha descrito cefaleas, mareos, estados confusionales y depresivos, sobre todo en pacientes ancianitos, alteraciones en sangre como púrpuras trombocitopénicas y anemias, y en raros casos psicosis y alucinaciones, aunque por suerte estos son súper raros. También se ha utilizado indometacina en espondilitis anquilosante y también en el cierre del conducto arterioso, igual que el ibuprofeno. Entonces, fíjense, ya tenemos dos fármacos que se pueden utilizar en el cierre del conducto arterioso. Y aquí hay algo interesante. Si se acuerdan, cuando vimos la ritodrina, la hemos mencionado como tocolítico, ¿no es cierto? Que se podía usar en las amenazas de parto pretérmino. Entonces, en las amenazas más que en las amenazas de parto, se ha usado en las amenazas de aborto, ¿no? O sea, depende mucho de la edad gestacional. Se ha usado también la indometacina. Entonces, esto es un poco paradójico porque sí, cuando vean ginecobstetricia van a ver que se usa indometacina en amenazas de parto o amenazas de aborto, pero depende mucho la edad gestacional. ¿Y cuál es la fundamentación? Recuerden que dijimos cuando hemos visto eicosanoides que la producción masiva de prostaglandinas o grandes concentraciones de prostaglandinas inducen una contracción del útero que obliga a la evacuación uterina. Entonces, en una mamá gestante que hay producción intensa de prostaglandinas, ese útero se va a empezar a contraer y puede perder el bebé, ¿sí? Entonces, cuando le damos indometacina, algunas ginecobstetras también usan, cuando hay amenazas y demás, usan diclofenaco, ¿no? De 100 miligramos. Entonces, ¿cuál es el principio de esto? Si yo bloqueo la producción de prostaglandinas al bloquear la COX, el útero se va a relajar y ya no se va a estar contrayendo. Y me ayuda a contener el contenido intrauterino. Entonces puede ayudar. Obviamente, igual que en los otros casos, siempre hay que ver cuál es la causa, por qué se está contrayendo ese uterito, qué está pasando, por qué ha empezado a contraerse, si hay una infeccióncita, si hay algún elemento que esté determinando esa respuesta, ¿no? Pero hay que tener cuidado, como les decía, con la edad gestacional, porque si estuviéramos en una edad gestacional en general cercana a las 35, 37 semanas, se ha visto que el uso de la indometacina podría producir un cierre prematuro del conducto arterioso.
Y eso obviamente a nivel intrauterino nos trae complicaciones para el bebé. Entonces vean cómo, dependiendo también de la edad gestacional, hay elementos que sí podemos utilizar hasta cierta edad gestacional y otros que no. ¿Sí? Bien. Y bueno, también la indometacina tiene efecto teratogénico, entonces hay que hacer el análisis riesgo-beneficio y es el ginecobstetra el que va a decidir si se usa o no se usa y cuándo se usa. Bien, tenemos también el ketoprofeno. Cuando hablamos del ketoprofeno, entonces cuando vemos al ketoprofeno, cetoprofeno también se le denomina, pero en nuestro medio lo conocemos más como ketoprofeno, ¿no es cierto? Tenemos de 70 miligramos cada 8 horas. Nos interesa recordarlo dentro de los AINES porque si bien es un excelentísimo analgésico, o sea, cuando el problema es dolor, ketoprofeno, ketorolaco son excelentes fármacos, ¿sí? Son excelentísimos para controlar el dolor. Tienen las 4 A's de los AINES, porque fíjense, son COX no selectivos, pero su gran bondad es el control del dolor, son excelentes analgésicos. En el caso del ketoprofeno, vamos a ver que es el único AINE dual que tenemos. Entonces recuerden que por definición dijimos, se denomina AINE dual aquel que bloquea la COX y también bloquea la lipooxigenasa. Entonces el ketoprofeno lo hace. Por eso es más potente que los otros AINES. Puede presentar todos los efectos adversos que hemos mencionado para los AINES, aunque sus efectos más comunes son los de sistema nervioso central y sistema gastrointestinal. Va a producir o tener interacciones importantes con el probenecid, también aumenta sus vidas medias, aumentando el riesgo de toxicidad, entonces tampoco se puede asociar con probenecid. Las indicaciones son similares a las del resto de los AINES, con el énfasis que hemos dicho que es excelente para el control del dolor, ¿sí? El ketorolaco, más conocido como ketorol, en nuestro medio se lo conoce bastante. Si bien el que más se ha usado ha sido de 10 miligramos cada 6, cada 8 horas, hoy en día pues tenemos ketorolaco de 20 y de 30. El de 30 sublingual, por ejemplo, es una maravilla para controlar dolor. Para que vean su potencia analgésica, se usa incluso en los postquirúrgicos, pacientes post, qué sé yo, histerectomías, post cesáreas, post hernioplastías, o sea, cirugías ya de mayor, procedimientos mayores, podríamos decir, responden bastante bien. Entonces, si el paciente está muy álgido, está con mucho dolor, ketorolcito sublingual, y está una maravilla, es realmente eficiente, es muy bueno el control del dolor. Algo que no debemos olvidar cuando hablamos del ketorolaco es que su riesgo de lesión renal es mucho más alto que del resto de los AINES. Entonces, vigilancia renal. Y esa es la razón también por la que no se usa periodos muy largos de tiempo, ¿no? El riesgo es mayor. Y para que vean también su gran potencia analgésica, en pacientitos que ya recibían morfina, ¿no? Pacientes con metástasis por cáncer, que ya estaban recibiendo morfina y que con las dosis más altas de morfina no estábamos logrando analgesia suficiente, se ha empezado a intercalar morfina, ketorolaco, y se ha logrado volver a controlar la analgesia o lograr un nivel de analgesia más eficiente en el paciente. Entonces, realmente es bastante útil su efectividad. También en las inflamaciones oculares y demás, donde tenemos bastante sensibilidad, pues sirven de forma sumamente importante. La nabumetona es el único AINE no ácido que tenemos. Y esta, como ya la mencionamos al principio, nos ayuda a hacer la relación entre el daño de la mucosa gastrointestinal
que se le atribuye a la administración oral que es falso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver la siguiente clase, este concepto de la nabumetona. Vamos a quedar aquí, les voy a llamar listita. André Nicolás. Presente, doc. Max Alejandro. Presente, doc. María Alejandra. Presente, doc. Valentina. Presente, doc. Sofía Susana. Presente, doctora. Marco Antonio. Doctora presente, buenas tardes. Buenas tardes. Natalia. Presente, doc. Camila. Presente, doc. Caterín. Presente, doctora. Erika. Presente, doc. Clara Evelyn. Presente, doc. Roxana. Presente, doctora. Wilson. Presente, doctora. Lucía. Presente, doc. Gabriela. Presente, doc. Cristian. Presente, doc. Adriana. Presente. Ronald. Presente, doctora. Carla Cecilia. Presente, doctora. Brian Alexis. Presente, doc. Debra. Presente, doc. Madaí. Presente, doctora. Cristian. Presente, doctora. Paul. Presente, doctora. Micaela. Presente, doc. Cielo. Presente, doctora. Alexandra. Presente, doc. Adriana. Presente, doc. Araceli. Presente, doc. Francisco. Presente, doctora. Mateo. Presente, doc. Mateo, ¿no? Presente, doctora.
Fabiola también. Ok, Adriana. Presente, Doc. Camilo. Presente, doctora. Darío. Presente, Doc. Chasca. Presente, doctora. Yesenia. Presente, Doc. Raiza. Presente, Doc. Carolina. Presente, Doc. Camila. Presente, doctora. Leida. Presente, doctora. Lenka. Presente, doctora. Sofía. Presente. Cristian. Presente, doctora. Anthony. Presente, doctora. Mirta. Andrea. Presente, doctora. Presente, doctora. Priscila. Presente, doctora. Mohammad. Presente, doctora. Luciana. Presente, Doc. Valeria. Presente, doctora. Kelly Natalie. Presente, doctora. Stephanie. William. Presente, doctora. Thais. Presente, Doc. Bien, entonces vamos a continuar la siguiente clase. No se olviden dar una revisadita a sus trabajos de investigación. Yo creo que el viernes vamos a hacer una revisión para ver cómo están y vamos a decidir ahí si vamos a hacer presentación de la investigación concluida o de protocolo, dependiendo de cómo vamos con el avance. ¿Ya? Porque al margen de eso tenemos que hacer igual las prácticas, entonces tampoco es la idea sobrecargarlos demasiado. Entonces, váyanlo revisando. Yo creo que el viernes vamos a revisar sus trabajos. ¿Listo? Ok, nos vemos el jueves. Se cuidan. Chau, chau. Chao, chao, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias, luego, Doc. doctora. Hasta luego. Luego, doc. Hasta luego, hasta luego. Chao, doc. Chau, chau. Doc. ¿Sí? Disculpe, del primer caso clínico tengo una consulta. Dime. Es que estaba viendo y no ve que dice que todos los casos clínicos deben tener una receta. Quería saber si de este medicamento, o sea, de este caso, tengo que buscar un fármaco que para el síntoma o tengo que hacer la receta de ese fármaco que da en el caso. Haces con la prometacina, porque es el que recibió el paciente, ¿no ve? Ajá, y Doc, tendría que ser de inyectable porque he encontrado la presentación inyectable. Tú decides, puedes hacer oral o inyectable. Porque el Muchas gracias, Doc. efecto analgésico, ¿no es? O que es no analgésico, para tranquilizar al paciente, ¿no? Por el efecto de relajación y demás. Entonces, tú decides si quieres darle inyectable o quieres darle oral, pero tienes que hacer receta. El objetivo es que no se olviden hacer las recetas nada más. Ya, y Doc,
Estamos desarrollando también la primera pregunta, que es que por medio de un dibujo tenemos que explicar la fisiopatología de ese cuadro. Y, o sea, ahorita seguimos desarrollándolo, entonces queremos saber si con mi pareja de grupo, si cuando terminemos de realizar esa pregunta le podemos enviar por mensaje para saber si hemos interpretado bien la pregunta, porque no sabemos si lo que hemos interpretado de la pregunta está bien. Revisar las preguntas antes de que entreguen el trabajo no lo hago. O sea, no me pueden enviar sus preguntas. ¿Está bien respondido para que revise? No. Me pueden hacer consultas en la clase para ver qué no entienden o si están entendiendo bien, les enfoco, les oriento, sí. Pero enviarme trabajo para que les revise antes de presentar el trabajo, no. Ah, ya. O sea, queríamos más que nada para orientarnos si estábamos haciendo bien. Entonces, ¿le podemos mandar lo que tenemos hecho? No recibo, o sea, no reviso nada que me mandan antes de presentar su trabajo. Los trabajos reviso cuando los entregan, no reviso antes. Me pueden preguntar en la clase lo que ustedes quieran, pero enviarme para que les revise, no. Porque por eso es trabajo. Lo tienen que hacer y lo voy a revisar cuando lo concluyan, no antes. Si no, imagínate, tendría que revisar 20.000 veces todos los trabajos y enloquecería. Ya, Doc, muchas gracias. Eso es. Que quieran en clase, ¿ya? Ya, Doc, muchas gracias. Listo, te cuidas. Hasta luego. Chao, chao.